Hola a todos, yo soy Javier, espero que tengáis ganas de un nuevo vídeo y antes de empezar quiero decir que el tema que hoy nos ocupa, como todo lo que tiene que ver con la figura controvertida de Epstein, yo sé y soy plenamente consciente de que ha perdido interés y que a la gente cada vez le interesa menos el tema, pero a mí esto me molesta un poco. Y la razón por la que me molesta es que son 3,5 millones de documentos, emails, vídeos, fotos, que desmontan cómo la red más grande de tráfico de personas que no han alcanzado la mayoría de edad mundial se vea completamente ignorada después de unos meses apenas de que sacaran el segundo lote de documentos desclasificados. Censurados los nombres, por supuesto. No vaya a ser que salga que alguien ha hecho algo muy malo, una persona conocida, pero sí que me llega como a preocupar, porque este escándalo, cualquier persona, cualquier ciudadano, debería estar súper preocupado y debería estar apuntando el dedo acusador hacia políticos, empresarios y actores, productores, directores del mundo cinematográfico que han estado utilizando a personas a su antojo. Por lo que, independientemente de si estos vídeos los ve mucha gente o poca, no voy a parar de reportar detalles que voy encontrando en los emails de Epstein que me parecen llamativos, como el que aquí os traigo. Porque el mensaje que hoy nos ocupa es de traca. Antes de empezar, por favor, si os gusta este tipo de contenido, os podéis suscribir, le podéis dar like y me podéis dejar un comentario dando vuestra opinión acerca del tema. Si no os gusta este tipo de contenido, no hace falta que os suscribáis, le podéis dar a dislike y os podéis poner un insulto allí abajo que no se os va a borrar. Sobre las donaciones de dinero, insisto por activa y por pasiva en que no donéis ni un solo duro a ningún creador de contenido, ¿vale? Entre los que me incluyo. No donéis dinero, ya ganamos dinero de la publicidad. Dicho esto, vamos a marzo del año 2011. Epstein ya había sido condenado 3 años antes y había cumplido condena. Bueno, condena. Se las había apañado para cumplir la menor condena posible y que saliera totalmente ileso de todo el entramado en el que se vio envuelto. En un momento en el que cualquiera que se relacionara con él sabía perfectamente quién era y qué había hecho. No estamos hablando de ingenuidad ni de desconocimiento, sino de una etapa en la que su figura ya estaba marcada públicamente. Y además no por una cosa pequeña, sino por una cosa bastante mayor. La habían puesto en la lista de degenerados de los Estados Unidos. El contenido del correo es simple y precisamente por eso resulta rarete. Alguien le manda a Epstein un titular que dice que Andrew había vendido a sus hijas para pagar las deudas de su mujer, o su exmujer, Sarah Ferguson. No se presenta como una acusación formal ni como una información verificada, sino parece que sea más una broma y la reacción es aún más significativa. Quien lo manda dice que se rió hasta el punto de ahogarse. Este detalle pues añade bastante a la lectura, porque no es un documento que intente demostrar hechos, es una muestra de cómo se habla en privado de una familia que en teoría formaría parte de un círculo institucional, el más protegido posiblemente de todo el Reino Unido. Y el chiste no surge de la nada, funciona por una percepción compartida, que Andrew y su mujer están en una posición tan débil que tienen que llegar a vender a sus hijas. Eso sí lo tomamos desde el punto de vista humorístico. Si lo tomamos desde el punto de vista serio, estaríamos hablando de que el príncipe y la princesa venderían a sus propios hijos para que Sarah Ferguson pudiera seguir siendo una degenerada ludópata. Porque eso es lo que es Sarah Ferguson. Una absoluta degenerada ludópata que vendería a su propia familia con finalidad de seguir apostando, de seguir jugando. Claro, el remitente del correo, porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha decidido censurarlo y está eliminado de los documentos. No sabemos quién lo envía y eso abre otra cuestión incómoda, ya que no parece el tono de alguien ajeno o distante, pero tampoco encaja con la idea de una víctima. Es alguien con la suficiente confianza
como para enviar este contenido de manera directa al Epstein con ese tono y en ese momento en concreto. El contexto temporal también importa, ya que este correo aparece poco antes de que salieran a la luz informaciones sobre problemas económicos de Sarah Ferguson, su relación con Epstein y su ludopatía. Es decir, el chiste no es gratuito, está conectado con una realidad a la que ya estás expuesto, ¿vale? Para entender por qué este correo no aparece de la nada, hay que mirar la situación de Sarah Ferguson, ¿vale? Hay un correo anterior del año 2009 en el que Ferguson escribe directamente a Jeffrey Epstein pidiéndole dinero con urgencia. No es una conversación ni ambigua ni una insinuación, es una petición en la que dice que necesita $20.000 ese mismo día para pagar el alquiler, con la presión añadida de que el propietario amenaza con acudir a la prensa si no recibe ese dinero. Ese nivel de urgencia habla bastante por sí solo, porque no es alguien que está ajustando cuentas o reorganizando finanzas, es una situación completamente desbordada. A esto hay que sumar el episodio en el que Epstein paga 15.000 libras para cubrir una deuda pendiente de Ferguson con un ex empleado. Este pago, una vez más, no es teoría ni interpretación, está completamente documentado en su momento y generó bastante ruido mediático. Todo lo que os estoy comentando es accesible en los papeles de Epstein que están a la disposición de todo el mundo. Incluso podéis instalaros el email de Epstein para mirar toda la gente con la que se escribía. Y allí lo tenéis, tal cual. Y lo importante no es solo la cantidad, que para ellos, bueno, imagino que es una cantidad bastante pequeña, a pesar de que para nosotros nos solucionaría muchísimos problemas, sino lo que implica. Ferguson no solo ya estaba en contacto con Epstein, sino que recurría a él como solución para sus problemas financieros, ¿vale? Y todo esto ocurre cuando la figura de Epstein ya estaba marcada por su condena. No era un empresario de reputación mundial, era alguien que tenía relación con tráfico de personas que no habían alcanzado la mayoría de edad y que había sido probado judicialmente también, ¿vale? Y aún así el contacto se mantiene durante muchísimo tiempo en intercambios que colocan a Ferguson en una posición más que comprometida. Cuando se junta ese contexto con el contenido del correo que hemos visto antes, esa broma, esa risa de que el príncipe Andrés, expríncipe Andrés, vendiera a sus hijas por desesperación por dinero, diera la sensación que no es más una situación real que una exageración. No porque lo que digas pudiera ser cierto, sino porque parte de la base de que es una relación en la que una figura pública vinculada directamente a la familia real británica acude a Epstein para resolver problemas personales de dinero. No es una cuestión de cifras concretas, ni de un episodio aislado. Es una dinámica constante que llevaban estos dos en su vida. Y cuando alguien entra en ese tipo de relación, acabas vendiendo tu alma al diablo, ya que tu habilidad para tener control o margen de maniobra se pierde al haber entregado todo lo que necesitas a una persona que te está ayudando con cifras pequeñas económicamente. Lo que más me impacta a mí de todo este correo es que Epstein no aparece aquí como alguien que ayuda y protege, sino como alguien que observa la situación desde una posición privilegiada y se descojona de los idiotas estos. El mensaje no tiene un tono ambiguo tampoco, ni tampoco denota cierta preocupación, ni incomodidad, ni distancia. Hay risa, una risa exagerada, casi celebrada, y eso cambiaría la lectura de la relación, porque parece que Epstein no tenga ningún respeto por Andrés, como para tenerlo también, pero Epstein también es el diablo en persona, o sea, lo peor de la escoria que es Epstein. Y en este caso, la dependencia económica que vimos antes encaja perfectamente con la dinámica. Si alguien acude a ti para pedirte dinero con urgencia, si cubres sus deudas, si entras en su vida en momentos críticos, acabas teniendo una ventaja y una sensación de superioridad muy grande sobre esa persona. Y lo más incómodo no es el contenido del chiste,
sino la percepción que tendrían las élites de Andrew, que no son figuras intocables, que no son figuras reales, que son simplemente gente que ha perdido el control por completo, a la que tenga agarrado por los huevos por unos miles de dólares que les envíe al año o mensualmente y luego a reírme de ellos, ¿no? Y claro, una cosa que hay que entender es que Epstein no era simplemente una persona que se dedicaba a hacer favores económicos. Su forma de operar estuvo siempre ligada a relaciones personales, a acceso, a influencia y a introducirse en círculos en donde nunca debería haber estado, ¿vale? De allí la cercanía con la realeza británica. Y hay referencias a intentos de involucrar a su hija en este entorno, a situaciones en las que Epstein buscaba que se movieran dentro de espacios vinculados a la familia real o incluso con la idea de que pudieran acompañar a otras personas, ¿vale? Esto es un patrón que aparece una y otra vez. Acercarse a través de la confianza, aprovechar esa cercanía para expandir sus recursos. Y todo esto ocurre después de la condena, que no hay fase previa en la que alguien no pudiera conocer su historial, estaba todo público. Y unes esto a la dependencia económica y al tono del correo que vimos, y lo que nos queda es que hay acceso, influencia y capacidad de presión. Y allí, pues es lo realmente jodido de todo esto, ¿no? Porque no hace falta que afirmemos nada extremo para entender hacia dónde puede derivar algo así. Cuando tú metes a Epstein en tu entorno, con dinero de por medio, necesidad, confianza mal colocado, gente que no ha alcanzado la mayoría de edad, no es un riesgo teórico. Estás poniendo en riesgo tu vida y la vida de tu familia. Y eso nos muestra el tipo de padres absolutamente basura que eran Andrew y la Ferguson. Porque no es un error puntual, es una cadena de decisiones que arrastran a sus hijas, a su entorno, a la princesa Beatriz y Eugenia. Dos personas que, bueno, que se puede elegir, uno puede pensar lo que quiera de ellas, pero no han elegido tampoco haber nacido en el seno de un padre que es un PDF y una madre que es una degenerada ludópata. Dentro de una monarquía real que las ha mimado, que las ha hecho pensar que son lo mejor, sin ser absolutamente nada. Y aquí, claro, el daño reputacional sería gordo, ¿no? Pero también el tipo de entorno en el que crecieron estas crías, cuando tus padres mantienen una relación de dependencia con alguien que es el mismísimo diablo Epstein, con dinero de por medio, con decisiones que comprometen la imagen y la seguridad del entorno familiar. El impacto afecta a la dinámica diaria. Eso se normaliza y se tolera en tu casa. Y aún así, es que no hay una evidencia clara de que Beatriz y Eugenia hayan reproducido ese mismo comportamiento en su vida adulta, pero no borra el contexto en el que han crecido. Con unos padres que, sea ya de broma o no, estaban dispuestos a vender a sus hijas con la finalidad de no ser unos muertos de hambre. Imaginar esto, ¿eh? Habéis nacido en el seno de una familia que te han dado todo hecho, que te están dando un salario real de más de 100.000 libras al mes entre tú y tu mujer, mucho más, ¿vale? Te dan todos los privilegios. No tienes que pagar alquiler, ni coche, ni gasolina. Y aún así te las apañas para no tener un puto duro. Y en situación de necesidad vas a una persona que dirige una red de tráfico a pedir cuantías de dinero bastante pequeñas para poder pagar tu alquiler. Imaginaros. Esos son los padres de estas dos crías. No es lo mismo tomar decisiones que afectan a otros que crecer dentro de ellas sin haberlas elegido. Pero tampoco es lo mismo, ojo, no saber nada que estar cerca de todo y mirar hacia otro lado, ¿vale? Y claro, desde fuera se tiende a pensar que la institución lo regula todo, que hay protocolos, mecanismos internos, límites claros, pero cuando analizamos lo del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, lo que aparece es justo lo contrario. Una estructura que es completamente incapaz de intervenir de forma efectiva cuando alguien se descontrola.
La reina Isabel estaba al frente durante todos estos años. Y Andrés no era un miembro cualquiera, era uno de sus hijos. Y además su favorito. Esta relación personal condiciona cualquier intento de imponer límites reales, porque deja de ser una cuestión institucional y pasa a ser un conflicto familiar. El problema, claro, es que en una monarquía esas dos cosas no se pueden terminar de separar, porque cuando alguien con ese nivel de exposición toma decisiones que lo comprometen, no hay un procedimiento claro para apartarlo de inmediato ni para cortar raíces. Todo depende de intervenciones puntuales, conversaciones privadas y de intentos de contener la situación antes de que estalle mediáticamente. Y en este caso no funcionó. No hubo una reacción firme a tiempo, no hubo un corte claro. La relación con Epstein se mantuvo, los problemas se seguían acumulando y la imagen pública se deterioraba hasta el punto en el que nadie podía frenar la caída en picado que llevaban. Y claro, ahora, para terminar, una pregunta. ¿Hasta qué punto sabían las dos princesas lo que estaba ocurriendo? Porque no estamos hablando de detalles concretos que se puedan señalar con claridad, sino de un entorno en el que ellas estaban dentro, ¿vale? No eran observadoras lejanas, eran parte de su familia. Sus dos padres mantenían una relación y en tono de broma o en serio, yo ya no sé cómo interpretar estas cosas, se habla de vender a las dos niñas. Yo no sé vosotros, imagino que mucha de la gente que está viéndome hoy, ¿os imagináis vosotros hacer un chiste de vender a los hijos o que alguien haga un chiste de tal persona, Pilar, ha tenido que vender a sus hijas porque no tienen un duro? Son palabras que es peor que cualquier otro insulto, vamos, desde mi perspectiva. Y esta gente sabía bien quién era Epstein, ¿eh? Eso no es discutible. Estuvieron en contacto con él en un momento en el que todo estaba público, todo lo que había hecho. Y ahora, saber algo no es lo mismo que tener la capacidad para intervenir. Y allí es donde la situación se puede volver mucho más compleja y estaríamos aquí discutiendo hasta mañana. Ya se han quejado algunos de la gente que me ve diciendo que le doy que hablo mucho y digo poco. Bueno, es posible que sea cierto, pero es mi manera de comunicar. Y así hago los vídeos yo. Si no os gusta, hay muchos canales en los que podéis ver que seguramente sean más directos que yo. Pero bueno, esa duda queda allí. ¿Hasta qué punto sabían las niñas todo esto? Porque una cosa es no poder cambiar lo que hacen tus padres y otra distinta es seguir manteniéndote cerca, apoyar determinadas decisiones o no marcar una distancia más clara cuando la situación empieza a ser evidente. Y esto es un poco el email que quería comentar hoy. Y en realidad esto solo pone de manifiesto un constante patrón que vemos repetido todo el tiempo. Un grupo de élites en contacto con una persona que los maneja a todos con muchísimo poder y chantajes y una posición vulnerable por falta de dinero que podría lidiar a la venta de tus propias criaturas. Si esto no es el infierno, si esto no son actos propios del mismo diablo, yo ya no sé qué son. ¿Qué opináis vosotros? Me encantaría leer en los comentarios lo que tenéis que decir y nos vemos aquí en A Prueba con Nota Alta muy pronto.